بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد vamos a repasar la clase de la semana pasada para poder comprender un poquito mejor. Ya hay hermanos que no estuvieron, inshallah. Lo primero que vamos a empezar son con cosas referentes al Corán. Dice que vamos ahorita a leer algo muy sencillo sobre las excelencias del Corán, el deseo por él y el mérito de quien lo aprende, lo recita y lo escucha. Se dice que esta recitación del Corán se emplea en actos de adoración de forma obligatoria. ¿Por qué de forma obligatoria? Porque recitamos el Fatiha en las 5 oraciones y en las oraciones supererogatorias, en las extras, por decirlo así, no en las obligatorias. Y recitamos en la misma oración alguna otra parte del Corán. Entonces por eso se dice que es obligatoria. Y dice que en otras también de forma frecuente, como las oraciones que no son obligatorias, ¿no? Las sunnah, las recomendadas, por decirlo así. Dice, pero se recrimina al que lo usa en un estado de impureza ritual. ¿En qué nos referimos a la impureza ritual? El no tener ablución, ¿no? El recitar el Corán sin ablución, o el portarlo en el Corán en árabe, que es considerado como el texto sagrado, moverlo, leerlo, hacer cualquier tipo de acto de adoración con el Corán. Dice, pero se recomienda el estudio del Corán también y se castiga a quien lo abandona. O sea, es recomendable estar estudiando el Corán, memorizar para no poder cambiar ni siquiera una vocal, absolutamente nada, ¿no? Pero tampoco es recomendable el dejar de estudiarlo, porque si uno lo deja de estudiar, se empieza a olvidar. Entonces, lo recomendable siempre es estar estudiando. O sea, cuando uno empieza a leer, a lo mejor hasta que termine la ley ya, ¿no? En el caso de, hay hermanos que están empezando a aprender, que empiezan a leer el Corán, por ejemplo, desde Al-Fatiha, sigue Al-Baqarah, después la familia de Imran y todo así, hasta llegar a la última sura, termina y pues otra vez empezar a leerlo, porque siempre que lo estudia uno empieza a entender cosas muy diferentes de cuando lo leyó la primera o la segunda o la tercera vez, ¿no? Y además de que pasa el tiempo, el musulmán empieza a entender otras cosas y empieza a tomarle sentido diferente a lo que es como literal del Corán. Perdón, decía dos situaciones en las que se considera impureza ritual para Sí, claro. su lectura. La primera señaló la carencia de ablución. La carencia de ablución esa es la menor. La menor. ¿Y la mayor es ahora sí que la impureza mayor, que es cuando uno no tiene ghusl. O el janaba, ajá, en estado de janaba. Sí. Ghusl. Ghusl, ajá. Que es cuando se necesita tomar el baño. Ese lo vemos en la siguiente clase, inshallah. Explicamos. Ya. Entonces, lo que exige el ghusl sería lo que anularía el consultar o leer o recitar el Sagrado Corán. Todo. Cualquier acto de adoración. Cualquier acto de adoración. O sea, también estamos hablando ahorita del Corán, pero cualquier acto de adoración no lo podemos hacer sin purificación. Muy bien. Ya sea menor o mayor. No, también es recomendable hacerlo. Porque está recordado. No. Sí, o sea, teniendo vudú puedes hacer absolutamente todo. Ajá. Ya con eso, sí. Pero no estando en estado de impureza mayor, ¿no? En janaba. Dice Allah, si hubiéramos hecho descender este Corán sobre una montaña, la habrías visto humillada y partida en dos por el temor de Allah. Es en la sura de la reunión. Es el 59-21, el versículo es el 21. ¿Por qué se dice que se hubiera partido, se hubiera desmoronado la montaña? Porque es palabra de Allah y Allah es lo más grande, lo más elevado que hay, ¿no? Por eso el tener estado de pureza cuando uno recita Corán, cuando uno porta el Corán, cuando uno lee el Corán, porque es la palabra de Allah. Es como si uno va a pedir trabajo a alguna empresa y va uno sucio. Pues no se puede, ¿no? Siempre tiene que ir lo más presentable, lo mejor posible, con la limpieza y con todo, ¿no? Con las ropas y todo. Y se transmitió de Abdullah bin Masud, que dijo el mensajero de Allah: ciertamente este Corán es un festín de Allah. Esperad pues lo que podáis, aprended pues lo que podáis de su festín.
El Corán es la cuerda de Allah, la luz clara, la cura provechosa, la inmunidad a quien se aferra a él, la salvación para el que se lo niegue, para el que lo sigue, no tiene torcedura que enderezar ni desvío que encarrilar, puesto que sabemos que es la palabra de Allah, ¿no? Que es lo más perfecto que hay. Dice que no se deshacen sus maravillas ni envejece por sus abundantes refutaciones. Dice, recítenlo, porque Allah los premiará por ello. Por cada letra que se recite se obtienen 10 hasanas. No dejes de recitar la sura de la vaca, porque verdaderamente el shaitán escapa de la casa de la que recita dicha sura. Y la casa más provista de bienes es aquella de la que está vacía del libro de Allah. Entonces, en otro hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam decía que si no se recitaba el Corán en una casa es como si fuera una tumba, ¿no? La casa está vacía y es fría. Entonces siempre hay que estar recitando el Corán, recitando el Corán, recitando el Corán, ¿no? Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien desea recitar el Corán como fue revelado, que lo haga como Umi Abd. Abdullah ibn Mas'ud fue un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Y quién fue Ibn Mas'ud? Fue la sexta persona que entró al Islam. Y él fue un pastor pobre, desde niño fue pastor. Y siempre fue muy pobre, fue de estatura muy baja, muy delgadito, muy flaco. Se veía así que se podía hasta romper prácticamente por el aire, ¿no? Y él fue el primero que recitó el Corán a la gente incrédula de la Meca, ¿no? El primero en recitarlo. Y dice, Az-Zubair dijo, el primero en recitar el sagrado Corán en público después del profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo, fue Abdullah ibn Mas'ud. Dice, un día se juntaron los sahabas del profeta y dijeron, dice, por Allah, que los Quraysh nunca han escuchado el Corán en voz alta, y dijeron, ¿quién puede hacerles oír? Y dijo Abdullah ibn Mas'ud. Dijo yo, Abdullah ibn Mas'ud, dijo, y los sahabas dijeron, tememos por ti porque te pueden hacer daño. Y dijo, déjenme, Allah es mi defensor. Dice que se presentó en el foro de los nobles de los Quraysh y recitó en voz alta, el misericordioso, él ha enseñado el Corán, ha creado al hombre, ha enseñado a hablar, el sol y la luna discurren por órbitas precisas, el astro y el árbol se postran. Es la sura del misericordioso, la 56, y la ley es de la 1 a la 6. Se dice que los Quraysh lo miraron y le dijeron, ¿qué dice Umi Abd? Dice, está recitando algo de lo que Muhammad trajo. Dice que se levantaron, lo golpearon, mientras él seguía recitándole, y le hicieron mucho daño. Dice que cuando Abdullah ibn Mas'ud regresó con sus compañeros, estaba muy mal herido, que inclusive a lo mejor hasta había perdido la conciencia. Pero cuando lo vieron, le dijeron los sahabas que pues era lo que temían, ¿no? Porque era muy delgadito, muy bajito, y que pues llegaron y lo golpearon. Y les dice Abdullah ibn Mas'ud, dice, pues si ustedes quieren y me lo vuelven a pedir, yo mañana vuelvo a ir a recitarles al Corán. No sé, porque lo que hicieron fue algo muy suave, en contra de mí, y Allah es mi protector, ¿no? Como lo decía, era muy débil físicamente, y un día, cuando él era niño y siendo pastor, estaba paseando el profeta sallallahu alaihi wasallam con Abu Bakr, y vio a Abdullah ibn Mas'ud, estaba con algunas cabras, y le dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, le dice que si había leche que le regalaran para que bebieran él, y Abu Bakr le dice él que no hay, ¿no? Porque pues él no es el dueño de las cabras, que había un dueño. Y le dice el profeta que si había alguna cabra que nunca hubiera sido montada. Y Abdullah bin Mas'ud le dijo que sí. Entonces dice que el profeta llegó, le tocó las ubres, y las ubres se llenaron de leche. Dice que bebieron él, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, y Abu Bakr, hasta que se cansaron de beber. Tocó el profeta las ubres de la vaca, de la cabra, y se secaron nuevamente. Y fue uno de los milagros que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero fue el primero que vio a Abdullah ibn Mas'ud, ¿no? Dice que el profeta aconsejaba a sus compañeros a tomar el ejemplo de Ibn Mas'ud y les decía, aférrense a los días de Ibn Mas'ud. ¿Por qué? Pues porque era una persona muy recta, era muy sincero en sus actos, y era totalmente confiable, ¿no? Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía que si alguien quería escuchar el Corán como fue revelado del ángel Gabriel, que escuchara a Abdullah ibn Mas'ud, que él lo recitaba como lo recitaba el ángel Jibril. Dice el mensajero de Allah le gustaba escuchar el Corán recitado por Ibn Mas'ud,
Dice, un día lo llamó y le dijo, recita para mí Abdullah. Le dijo Abdullah bin Masud, ¿quieres que lo recite siendo que a ti te fue revelado, mensajero de Allah? Salam? Y le dijo, me gusta escucharlo de otros. Y dijo el mensajero, Ibn Masud recitó hasta llegar a los siguientes versículos. Dice, ¿qué será de ellos cuando presentemos a un testigo de cada nación y te designemos, dice, oh profeta, testigo contra ellos? Ese día los incrédulos que desobedecieron al profeta desearán que se los trague la tierra cuando no puedan ocultar nada a Allah. Es la sura de las mujeres, es la Aleya 41 y 42. Dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam se le llenaron los ojos de lágrimas y le indicó a Ibn Masud detenerse. Dice, Ibn Masud reconoció el favor de Allah, le había concedido y decía, dice, por Allah, todo lo que ha sido revelado, yo sé el motivo de su revelación, nadie sabe mejor que yo el libro de Allah. Si supiera de alguien que conociera el libro de Allah mejor que yo y tuviese que montar para llegar a él, tenga por seguro que lo haría. Y aún así, no soy el mejor de ustedes. También se le decía a Abdullah bin Masud como el amigo del secreto o el consejero del secreto, porque era muy amigo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y se dice que pasaban mucho a solas platicando entre ellos. Entonces lo conocía perfectamente, sabía cuándo fue revelada una ley del Corán, por qué fue revelada, en qué momento, todo lo referente a ella, ¿no? Si había alguna legislación, todo, si había algún mandato, o alguna prohibición, todo lo sabía Abdullah ibn Masud y fue uno de los que más transmitieron hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y dice Abu Musa al-Ash'ari, dijo de Ibn Masud, dice, no me pregunten de nada mientras viva entre nosotros este sabio, porque era considerado sabio Abdullah ibn Masud en cuanto a todo lo referente tanto al Corán como los hadices, estaba con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y decía que la mejor riqueza es la del alma, el mejor alimento es la de la fe, la peor ceguera es la del corazón, el pecado máximo es la mentira, la peor ganancia es la usura, la peor malversación es con el patrimonio del huérfano. A quien lo indulta, Alá lo indulta, y a quien perdona, Alá lo perdona. Y dice que un día estaba Abdullah bin Masud y subió a un árbol que se llama Arak, que es de donde se sacan las varitas para limpiarse los dientes, el miswak, y le dejó ver las piernas, la túnica, y estaban los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y le dijo, se burlaron de él, le dijeron que estaba muy delgado, ¿no? Estaba muy flaco de sus piernitas, y lo subió el profeta, y le dice el profeta, dice, si supieran que el día del juicio las piernas de Abdullah bin Masud iban a pesar más que la montaña de oro, ¿no? Entonces callaron los sahabas y ya no dijeron nada de Abdullah bin Masud. Y fue una de las pocas personas que el profeta Muhammad albrició de que iba a estar en el paraíso. Y muere en Medina en el año 32 de la Égira. Tenía alrededor de 60 años. Dice que relató Muslim en una transmisión de Aisha. Aisha siempre transmitió los hadices después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque pues vivió con él, sabía absolutamente todo también acerca de él, cómo actuaba en ciertas cuestiones con la ley y cómo recomendar a las personas el Islam. Dice que el hábil con el Corán están los ángeles honorables y justos. Aquel que recita el Corán entretenida y dubitativamente con dificultad tendrá la doble recompensa. Dice, obtendrá dos recompensas por la recitación y otra por la dificultad. Sin embargo, los grados del hábil y del diestro con el Corán están por encima de todo esto, porque al primero el Corán era dubitativo para él y luego fue ascendido hasta ser comparado con los ángeles y Allah sabe más. Entonces lo que platicábamos de las letras, siempre se nos van a confundir, pero pues nosotros ponemos el mejor esfuerzo para poder aprenderlo, ¿no? El constante esfuerzo, tratar de entenderlo, tratar de entender las palabras. Entonces, cada palabra que se recita hay recompensa. Y en otros hadith dice que Alif, Lam, Mim no son una letra, sino que Alif es una letra, Mim es otra letra y Lam es otra letra, ¿no? Entonces, por cada letra hay recompensa que uno recita del Corán. Y el doble si nos cuesta trabajo, ¿no?
porque también entran cuestiones ahí de que no es nuestro idioma, Claro. no tenemos los sonidos parecidos tampoco en el español. Entonces ponemos el doble de esfuerzo que el que lo recita, pero también tiene un grado más alto en el paraíso la persona que lo llega a dominar, por decirlo así, ¿no? Que lo lee con todas sus reglas gramaticales y lo memoriza y cosas así, ¿no? Dice que en una transmisión de Okba ibn Amir, que dice, acudió a nosotros el mensajero de Alá un día estando en un lugar de la mezquita llamada Sufa. Dice, les preguntó, ¿a quién de ustedes les gustaría amanecer cada día en el Bután o Alakik? Llevando con él 2 camellas de la mejor raza, sin haber incurrido en falta, ni haber roto sus lazos familiares. Y dice, contestamos, mensajero de Alá, dice, a todos nosotros nos gustaría eso. Y entonces dijo, ¿por qué no acuden entonces a cada uno de vosotros a la mezquita para aprender o recitar 2 aleyas del libro de Alá, poderoso y majestuoso? Esto sería para él mejor que 2 camellas. Dice, y 3 aleyas, para él mejor que 3 camellas. 4 aleyas, mejor para él que 4 camellas, y así sucesivamente. Y lo que platicaba hace rato, los lazos familiares vienen en el Corán, es orden de Alá, no se pueden romper los lazos familiares, ¿no? Ni los lazos familiares, ni con los lazos con los musulmanes, ni con los vecinos. Los vecinos tienen derecho. Y hay vecinos cercanos y hay vecinos lejanos también. Los vecinos cercanos son los que viven alrededor de nuestra casa. Y los vecinos lejanos son los que viven 40 casas a la distancia. Esa distancia, ¿no? A cualquier lado, ¿no? A la derecha, a la izquierda, enfrente, atrás, a cualquier lado, ¿no? Esos son los vecinos lejanos y tienen derechos también sobre los musulmanes. Y transmitió Abu Huraira que dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, dice, quien libere a un musulmán de la aflicción de este mundo, Alá lo liberará a él en el día del juicio. Quien alivie a alguien de una dificultad, Allah lo aliviará en este mundo y en el otro. Quien cubra la falta de un musulmán, Allah le cubrirá a él en este mundo y en el otro. Allah acudirá en ayuda de su siervo, mientras éste acuda en ayuda de su hermano. Dice, quien siga un camino buscando en él el conocimiento, Allah le facilitará el camino en el jardín. Si un grupo se reúne en una de las casas de Allah para recitar el Corán, estudiarlo, descenderá sobre ellos el sosiego y la paz. Dice, serán cubiertos de misericordia. Los rodearán los ángeles y Alá los mencionará entre los quienes estuvieron con él. Y quien demore sus acciones, por el contrario, de nada le servirá su nobleza. Y al igual que el Dhikr, hay ángeles especiales que están buscando los lugares en donde se aprende de religión, donde se aprende del Corán, donde se aprende todo lo referente a los musulmanes, inclusive hasta dentro de las pláticas. Hay un hadith donde dice que si se reúnen algunos musulmanes, siempre mencionan el nombre de Allah antes de empezar la plática. Dice, ¿por qué? En esa recompensa. Si no se mencionara el día del juicio, dice que pudiera ser que también se hable en contra de nosotros lo que se dijo en esa plática. Aunque no fueran de temas islámicos, pero que fueran Aunque no fueran de temas islámicos, exactamente, sí, sí, donde hay alguna reunión. Ajá. Dijo Ibn Abbas, dice, quien recite el Corán y siga sus principios, Alá le salvará del extravío y lo protegerá del día del juicio, del mal que tuviera en la rendición de cuentas. Dice, y quien me siga, dice en el Corán, dice, quien siga mi guía no se extraviará ni será desgraciado. Sura Taha, aleya 123. Y por último dijo Ibn Abbas, Alá el Altísimo ha garantizado a quien siga el Corán no extraviarse en este mundo ni ser desgraciado en el otro. Dijo Alá, ¿cuál será la misericordia de Alá para aquel que corre a escuchar el Corán? Como dice Alá. Dice, cuando el Corán se esté recitando, escucharlo y callar, tal vez tengáis misericordia. Y pues es uno de los modales. Al escuchar el Corán, lo mejor es sentarse, escucharlo, aunque no entendamos el árabe como el significado, lo mejor es sentarnos y escucharlo, porque parece mentira, pero muchas veces esas palabras nos llegan en el corazón, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Y están en el corazón y nos están dando vueltas, y no nada más en el corazón, en la mente, ¿no? También se dice que, pues bueno, cuando hay reuniones de musulmanes,
como que se incita a hacer el bien y no a hacer el mal. Entonces, quien recita el Corán, quien trate de ponerlo en práctica, siempre va a estar las buenas acciones acompañándolo, ¿no? A todas horas. Ya sea dormido muchas veces, porque muchas veces hasta se llega a soñar que uno está recitando el Corán, o despierto. Lo mejor, pues bueno, cuando uno está en la calle, pues es tratar de recitar Corán o hacer algún tipo de dhikr con los nombres de Allah. Inshallah. Salatu salam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.